Muy buenos días, mi nombre es Claudia Santiago, cursante de la tercera corte del doctorado de estudios organizacionales. Esta vez me toca desarrollar el tema relativo al interaccionismo simbólico como parte del seminario Epistemología Organizacional dictado por el doctor Rolando Smith. Antes de entrar en materia, quiero expresar el valor que tiene la teoría del interaccionismo simbólico para conocer con mayor profundidad los fenómenos de tipo social, sobre todo si se relacionan cómo interactúa el individuo bajo determinadas circunstancias o cuando se aspira a medir ciertas realidades que de otra forma o con otra metodología de investigación no pudiera lograrse. Ya para entrar en materia, vamos a tratar los antecedentes del interaccionismo simbólico. Recordemos que la sociología es una ciencia que proviene del paradigma positivista. Sus iniciadores en el siglo XIX, Comte, Durkheim, venían del ámbito de las ciencias positivas, es decir, donde los individuos se estudiaban como si fueran parte de un laboratorio o muy similar a cómo se estudiaban las ciencias naturales o ciencias duras, es decir, con la misma metodología. Entonces, el interaccionismo simbólico surge como un paradigma o una teoría social opuesta a las teorías propias del positivismo. Inicialmente, pues se fundamenta en el individualismo, que es una corriente que emerge en Estados Unidos de Norteamérica a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, es donde quienes se encargaban de investigar miraban mucho o se basaban en un proceso de introspección y de allí se daban a la tarea de reflexionar con más profundidad sobre los fenómenos de tipo social a través de una manera distinta o una óptica distinta de reconocer esos estudios. Y como antecedentes teóricos tenemos que el pragmatismo es una de las teorías que antecedieron al interaccionismo, teniendo como exponentes a John Dewey, Sanders y a William James. Y ya el último, que es George Evermead, es, digamos, el padre del interaccionismo simbólico que dentro de esa rama de la psicología, por así llamarlo, que es el conductismo, empieza a establecer lo que es el papel del investigador como sujeto conocente y esa relación dialógica que se da con el objeto de estudio. Continuemos. Ya para entrar más en materia, como decía con anterioridad, George Evermead es el padre de la teoría del interaccionismo simbólico con esta obra muy importante que se llama Espíritu, Persona y Sociedad desde el punto de vista del conductismo social. Esta obra ya implicaba una mirada diferente a lo que significa el rol o el papel de, de otras cualidades o de otro componente cualitativo para conocer cómo interactúan los individuos dentro de la sociedad. Inicialmente se establecía la construcción de la persona social, es decir, la comprensión
dentro de la persona, dentro de un conglomerado social. Y eso guardaba relación al sistema de creencias del investigador y su interacción con los fenómenos o una realidad social. Para el interaccionismo simbólico es de vital importancia el análisis de los significados. Y esto ya tiene que ver más con una parte subjetiva de la realidad social, de cómo establece el investigador, de acuerdo a su propio sistema de creencias, una comprensión del objeto de estudio. Ya hilando más fino, Evermead hablaba de dos categorías, por una parte el yo y el mí. El yo ya era el investigador, es decir, la persona cómo se ve a sí misma dentro de su entorno privado o dentro de sus propios esquemas de pensamiento o introspección de cómo mirarse a sí mismo, y por otra parte él tenía otra categoría que se denominaba el mí. El mí abarcaba de cómo la persona se ajusta a un grupo social y todo el conocimiento que obtiene a través de esa interacción y cómo es capaz de influir o el entorno social en la comprensión que el individuo tiene del mismo. Entonces ya estas nuevas categorías se empiezan a arraigar en lo que se conocía como el conductismo o la apertura de la psicología social. En resumidas cuentas, esta frase evoca lo que es la comprensión de estas particularidades. El valor de una sociedad ordenada es esencial para nuestra existencia, pero también tiene que haber espacios para la expresión del individuo mismo si quiere que exista una sociedad satisfactoria, es decir, la importancia del individuo en esa interacción social. Ya hilando un poco más fino, vamos a hablar de el sucesor de Mead, que se llamaba Ever Bloom, que provenía de la escuela de Chicago y fue el continuador del pensamiento de Ever Mead. En este sentido, se tiene que con Bloomer se establece la teoría del interaccionismo simbólico, como lo pueden apreciar en el libro que está situado a la derecha. Entonces, a diferencia de Mead, hacía énfasis más en los aspectos subjetivos del yo. ¿Qué tiene que ver, por lo menos ya la teoría del interaccionismo? Con una interrelación entre el investigador y su objeto de estudio. Entonces, en esa relación dialógica es importante el lenguaje para la construcción de significados y el surgimiento de la simbología para interpretar una realidad. Y eso depende mucho de la experticia del investigador, es decir, que no todos pueden investigar cualquier tipo de fenómeno social. Si por lo menos la unidad de análisis de un investigador se encuentra en un hospital psiquiátrico, naturalmente ese investigador no puede ser cualquiera, tiene que ser una persona cuya área de experticia tenga que ver con las ciencias de la psiquiatría para que tenga el suficiente bagaje o conocimiento para determinar esas categorías o esa manera de observar la realidad. Lo mismo, esta teoría ha sido de mucha utilidad para la ciencia sociológica. Como sabemos, de manera genérica, la sociología estudia los grupos sociales y las distintas realidades, y nada mejor que el investigador sea parte de esa realidad social, evocando un poco esta
esta tesis del doctor Sibardo, que era un investigador, un psicólogo investigador de la Universidad de Stanford, que escribió un libro que se llamaba El efecto Lucifer. Pues él simuló en la Universidad de Stanford cómo era el ambiente carcelario, y dentro de su investigación, que él era parte de ella, y él era el director de la cárcel en esa simulación que hizo, se vio tan implicado, no supo hacer una separación entre la unidad de análisis, entre ser investigador y ser parte de la investigación, y al final tuvo que suspender su estudio. Entonces, por eso, cuando las personas o los investigadores tratan de hacer este tipo de investigaciones, es importante saber que aunque está involucrado dentro de la unidad de análisis, que tenga la, la probidad de poder separarse al momento de interpretar los resultados, o para no alterar los resultados con una manipulación errónea de los datos. Ya pues para ir más en materia, lo que es voy a mencionar rápidamente las premisas del interaccionismo simbólico. Por una parte, los seres humanos interactúan con los objetos de acuerdo al significado que tengan para ellos. El objeto puede ser objetos materiales, inmateriales, personas, grupos sociales determinados, y cualquier aspecto externo al individuo que pueda ser estudiado. Los significados derivan de la interacción que el individuo tenga con sus semejantes. Entonces, en ese proceso dialógico de interacción entre el sujeto conocente y el objeto de estudio, se deriva lo que son los significados. Las personas asumen esos objetos de acuerdo cómo manejan o cómo interpretan la realidad. O sea, es un proceso muy personal y por eso se relaciona con el subjetivismo. Ya para, ya casi finalizando, pues voy a mencionar rápidamente las características del interaccionismo simbólico. Las personas al interactuar van construyendo los significados, eso lo dije con anterioridad. Los símbolos son descritos por medio del lenguaje. Nada más importante para un investigador que se acoge a los parámetros del interaccionismo simbólico que el lenguaje. Si pudiéramos relacionar por lo menos un estudio conducido por un antropólogo, el antropólogo tiene que pasar mucho tiempo dentro de una comunidad determinada, apropiarse del lenguaje, apropiarse de los símbolos y tener mucho conocimiento de esa cultura para poder abordar ese fenómeno. Por otra parte, el investigador ha de respetar a quienes son parte de su unidad de análisis. Por más que esté integrado, tiene que haber una separación entre el sujeto cognoscente y esa unidad de análisis para que no se distorsione el producto de la investigación. Cuenta con la flexibilidad en el diseño de investigación, es decir, que lo que se establece al principio puede ir transformándose a través de los hallazgos. El fin último del interaccionismo simbólico es conocer la vida y creencia de las personas, conocer con mucha profundidad, hecho que no se permitiría de ninguna manera con otra metodología. ¿Qué sería de la antropología y de los estudios etnográficos si no pudieran valerse de este tipo de metodología? Lo mismo sucede con la sociología contemporánea. Ya para finalizar, en lo que son las ventajas del interaccionismo simbólico, funge como una herramienta elemental para conocer la realidad de un fenómeno social
con mayor detalle y precisión. Entre las limitaciones o las dificultades del interaccionismo simbólico está lo que refería con anterioridad con el ejemplo del doctor Sibardo, Phil Sibardo, que él no supo separarse o tomar la debida distancia de sujeto de estudio o unidad de análisis, y eso creó un sesgo, y un sesgo que impide el análisis correcto de los resultados o la interpretación. O sea, es difícil al mismo tiempo ser sujeto y objeto de estudio. O sea, ser el investigador y formar parte de la unidad de análisis. Entonces, tienes que tener mucho conocimiento, experticia y objetividad para que esa interpretación arroje los resultados que se desean. Entre las ventajas, como dije con anterioridad, este enfoque es flexible y se adapta al estudio a profundidad de los seres humanos. El investigador pues tiene que tener una experticia, ser experto en su área, conocer la metodología, y aparte esto le permite ser parte del objeto de estudio, como dije, y al mismo tiempo tomar la debida distancia para hacer la correcta interpretación de los resultados. Esta última premisa, que ya la había repetido al principio de la lámina, es una de las grandes dificultades y los grandes desafíos de la investigación a través de la teoría del interaccionismo simbólico. A mí en lo personal esto me parece fascinante porque le permite conocer muchos detalles que de otro modo con los fríos cálculos no pudieran conocerse. Les agradezco mucho que me hayan atendido hasta ahora. Cualquier duda, pues que tengan, cualquier impresión, pues yo estaré muy dispuesta a responderla. Muchas gracias. Ya estas son las referencias que utilicé para esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.